Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un especial de Ministerios de Cristo con amor por el mundo. En estas fechas de diciembre, pues hay muchas celebraciones, ¿verdad? La más especial es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el acontecimiento más grande del mundo. ¿Por qué? Porque vino, ¿verdad?, para poder darnos la salvación. Y ese es el acontecimiento pues esperado después de 700 años, ¿verdad?, de haber esperado esa promesa de su pueblo. Y viene, ¿verdad?, y dice en la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le han recibido, ¿verdad?, les ha dado la potestad de ser hijos de Dios, ahí en 1 Juan 1:11 y 1:12. Y ahí, bueno, pues vemos eso, pero también hay festejos que no tienen nada que ver con una cuestión bíblica, con una cuestión cristiana. Hay algunas celebraciones que no tienen nada que ver con ninguna enseñanza establecida por Dios en su palabra. Entonces, ahí es cuando entramos como en ciertos países hay ciertas tradiciones, ciertos festejos, ciertas celebraciones. En nuestro país, México, hay una celebración que se le llama, ¿verdad?, que se hace cada año, el 12 de diciembre, que es para celebrar la aparición de la Virgen de Guadalupe, y donde, bueno, por medio de esto establecido por la Iglesia Católica, ¿verdad?, donde se le va a cantar las mañanitas, hay una misa especial, inclusive es en la madrugada, como a las 12 de la noche, que se hace esta misa especial y se le canta, como si verdaderamente fuera algo que ha traído Dios o que ha establecido Dios. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre precisamente esta creencia. Vamos a empezar este estudio, porque es un estudio que va a estar dividido en 3 partes. Vamos a ir primero a la parte histórica, donde vamos a conocer un poquito estas leyendas, estas historias religiosas del pueblo azteca, ¿verdad? Ellos veneraban dioses, ellos hacían ciertos sacrificios, tenían ciertas tradiciones, creían en ciertas cuestiones, ¿verdad? Después de un tiempo viene pues la conquista, ¿verdad? Viene la conquista por medio de Hernán Cortés, y entonces se establece aquí la Nueva España, que así se le llamaba, ¿verdad? Se establece aquí los españoles estableciendo la Nueva España y conquistando este país, ¿verdad? Pero, sin embargo, durante mucho tiempo hubo una renuencia, ¿verdad?, contra estos conquistadores que habían venido a quitar tradiciones, a quitar cultura, a establecer sus propias ideas, sus propias doctrinas, sus propias filosofías, y el pueblo se resistía porque ellos tenían otros conocimientos acerca de ello. Y esta es la parte que vamos a empezar en este día, ¿verdad?, hasta llegar a la conclusión, y usted mismo llegue a la conclusión de si es leyenda, de si es algo, si es una verdad o si es un mito. Este estudio que vamos a iniciar en este momento, lo primero que les quiero decir que todo esto es un material, es una investigación documental, no es de mi autoría, es sobre la Virgen de Guadalupe. Se llama Un vistazo al pueblo del sol, investigación documental sobre la Virgen de Guadalupe. Esto fue sacado de internet, fue constatado, fue revisado, ¿verdad?, que los hechos fueran históricos. Esto se llama Lux Domini, ¿verdad? Y vamos a ver todo este contexto histórico sobre el pueblo azteca. Lo primero que vamos a analizar
es esta historia, esta cuestión sobre Coatlicue y Tonantzin, que es exactamente la misma diosa. Coatlicue, Tonantzin, así se llama. Y vamos a ver cuál es la historia sobre esta diosa, qué es lo que se cree y por qué hubo este sincretismo, esta unión entre esa creencia y la creencia de la Virgen de Guadalupe, cómo esto está relacionado de tal manera para fundamentar, ¿verdad?, esta adoración a la Virgen, esta creencia de esta fiesta y cómo fue utilizada, ¿verdad?, por la Iglesia Católica de ese tiempo para evangelizar y llevar al pueblo indígena, ¿verdad?, a hacer suya la religión, a hacer suya esa doctrina. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la Iglesia Católica? Porque verdaderamente este pueblo no estaba convencido de las creencias que traían los españoles. Vamos a ese es el contexto que hoy vamos a ver. En la segunda parte estaremos viendo un escrito de Joaquín García Yscas-Balseta, ¿verdad?, donde comentará con datos y con un libro y con unos documentos escritos por él sobre la fundamentación de la creencia de la Virgen de Guadalupe por una persona que era católica, que era un creyente y sacerdote católico. Entonces vamos a ver esta parte y la tercera parte vamos a cerrar con el contexto bíblico y para que usted llegue a la conclusión, ¿es un mito? ¿Es una leyenda? ¿O es una verdad? ¿Ok? Comenzamos. El distinguido investigador Justino Fernández, en su clásica obra acerca de Coatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo, se ocupó precisamente de estudiar el enjambre de formas y relaciones cosmológicas y sagradas que integran la imponente estatua de la diosa madre de los mexicas. Si se recuerda el mito mexica o mexica, como le quiera decir, del nacimiento y primeras hazañas de Huitzilopochtli, se pueden comprender mejor los alcances del pensamiento del pueblo del Sol en torno a Coatlicue y su hijo, el supremo numen protector de Tenochtitlán. De modo portentoso ocurrió la concepción de Huitzilopochtli al introducirse en el vientre de Coatlicue una pequeña bola de plumas finas. Al quedar encinta la diosa, sus otros hijos, Coyolxauhqui, la de la máscara de cascabeles, y los Senzón Huiznahua, los 400 surianos, se encolerizaron, viendo que su madre estaba embarazada sin tener ya esposo y por lo mismo de manera deshonrosa. Todo esto ocurrió en Coatepec, la montaña de la serpiente. Coyolxauhqui, identificada con la luna, y sus hermanos, identificados con las estrellas, se pusieron en camino para matar a Coatlicue, pero Huitzilopochtli, en el seno de su madre, le hablaba y la tranquilizaba. Cuando los 400 guerreros del sur, dirigidos por Coyolxauhqui, iban llegando para asesinar a Coatlicue, nació Huitzilopochtli, quien se vistió de inmediato con insignias de capitán y armado con una serpiente de fuego. Decapitó a Coyolxauhqui y exterminó a los Senzón Huiznahua. Coatlicue, diosa de la tierra y diosa madre, representa una cosmovisión mitificada, en palabras de Justino Fernández, y también se le llamaba Tonantzin, nuestra madre, cuyo templo estaba en el cerro del Tepeyacac, según constata el padre Sagún en su obra. La ubicación del templo es lo importante, porque críticos antiguadalupanos de religión protestante
así nos dicen a los cristianos, principalmente sugieren que la Virgen de Guadalupe no es sino la antigua diosa Tonantzin de los aztecas, madre de Huitzilopochtli y de los aztecas. A ese punto se dedican unos párrafos en un capítulo posterior. Por ahora, asentamos que efectivamente ahí hay una conjunción entre la religión azteca y la religión cristiana. No cristiana, la religión católica. Síntesis y no sincretismo. Claro que hay un sincretismo, porque hay una unión entre esta historia, entre la Tonantzin y esto que vamos a estar viendo, y la aparición de la Guadalupe, de la mal llamada Virgen de Guadalupe, como anota el padre José Luis Guerrero. Ahora bien, ya Sahagún condena el culto a la Tonantzin, o sea, el obispo Sahagún condena el culto a la Tonantzin, manifestando que es necesario aclarar a los indígenas que sus divinidades son ídolos diabólicos. Y aquí estamos hablando de que Ometeotl, el señor del sol, ¿verdad? Ahora, sigamos. Este capítulo es una continuación de la epopeya de la conquista de México. Del otro lado del mar habían llegado los teúles, quienes dislocaron terriblemente el esquema teológico-cultural de los indígenas, a costa de grandes peligros y esfuerzos, soportando penurias y fatigas, pero persistiendo con una tenacidad digna de Alejandro Magno. El León de Castilla había conseguido vencer al Águila de Anáhuac. En el segundo capítulo sobre la conquista hemos resumido cómo se sentían los indios en esos 10 años que transcurrieron entre la muerte del quinto sol y la venida de la madre de Ometeotl. Añadimos, por completar el cuadro, que el choque cultural se manifestó en numerosos aspectos. Los españoles, por ejemplo, no concebían que los indígenas les superaran en algo, como por ejemplo en el baño y la higiene personal, que ellos apenas si practicaban, y que en cambio era norma entre los indígenas, inventores del temazcal. Otra tremenda pérdida para la sociedad indígena fue el exterminio que los españoles hicieron de códices, libros sagrados y lectores de los mismos, como si a una sociedad moderna le quitaran sus ingenieros, científicos, pensadores, médicos, etc. Y lo peor para los indios era, como hemos dicho, esa idea de que todo lo que habían creído era una mentira, y que sus antepasados, por haber sido fieles, ahora estaban condenados a eternas penas en el infierno, y finalmente querían morir, pues ya no tenían nada por qué vivir, habían perdido toda esperanza y aliciente cuando murieron sus dioses. Así dice José Luis Guerrero. Estoy leyendo este estudio, quiero que sepan que este estudio es una investigación guadalupana hecha por una autoridad católica. Así dice José Luis Guerrero. Con todo, 10 años después de caída de Tenochtitlán, cuando ya el asentamiento español era inconmovible y el mundo indio parecía destinado a sucumbir en un océano de tristeza, floreció lo increíble. Ometeotl tomó la iniciativa del venir, él al indio, reconocer y magnificar su fidelidad heroica y ofrecerle premiársela con la más apoteósica de las coronas, convidarle a ser hijo de su propia madre. O sea, lo que está diciendo aquí es que con la caída de la Tenochtitlán vino la creencia de que vendría Ometeotl y que daría una esperanza este hijo de enviarles a su madre y que les convertiría a su madre para que ellos fueran hijos de su madre, ¿verdad? Esto se contrapone a lo que dice Juan 3:16, que lo dijo Jesús. Dice
tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos hablando de que esto se contrapone totalmente. Aquí está diciendo que el Hijo ha prometido enviar a la Madre para que nosotros seamos, también comparta a la Madre con nosotros para que podamos ser sus hijos. Pero en la palabra de Dios en ningún momento habla de que Jesús comparte a su madre con nosotros. Es la madre de Jesús, del Jesús hombre, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? Que se hizo hombre, es el Dios que se hizo hombre para cumplir la misión de Dios, y entonces al cumplir con su sacrificio al morir por nosotros, perdona nuestros pecados, nos da la salvación y podemos tener una relación con Dios, y por lo tanto pasamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12, así lo explica y así lo dice. En ningún momento está prometiendo Jesús darnos a su madre para que nosotros seamos sus hijos. Entonces se contrapone esta historia, leyenda, si se puede llamar así, leyenda azteca, con el verdadero cristianismo, que está basado en la palabra y en el evangelio de Dios. Imagínense por un instante lo que significaba para los indios que el propio Ometeotl se manifestara a ellos con la misma vía que ellos utilizaban, las flores y los cantos. O sea, este hijo de Tonantzin se manifestaba por medio de las flores y los cantos. No les hablaba directamente, les hablaba por medio de flores y cantos inspirados, según lo que yo estoy entendiendo. Y enviaba como embajadora suya a su madre. Enviaba como embajadora a su madre. Recordando además que la madre era una figura muy importante llamada en la sociedad azteca. Aún hoy, en esta sociedad mexicana, ¿verdad? Hay matriarcado. Hay muchas mujeres que mandan en sus casas. Hay muchas mujeres que son cabeza de hogar. Hay matriarcado total y todavía hay esta veneración a la madre por encima de la veneración al padre. Eso es algo que tenemos desde mucho tiempo atrás y posiblemente tenga que ver con esta cultura de veneración a la madre que tenía la cultura azteca. Por lo tanto, si había que introducir la evangelización para convertirlos al catolicismo, habría que usar esos elementos y esas herramientas para atraer al indígena a convertirse en un católico y creer lo mismo que la iglesia les dice que tienen que creer. Y para los indígenas, la aparición del Tepeyac fue justamente lo que necesitaban. Fue justamente lo que necesitaban. Quiere decir que era un lugar estratégico para que ahí sucedieran las cosas, ¿verdad? Porque entonces le darían credibilidad a eso que sucedía, ¿verdad? Ahí vemos que donde se dio donde estaba el templo dedicado a Tonantzin, en el cerro aquí dice, el nombre dice Tepeyacac, o sea, en el cerro del Tepeyac. Ahí estaba. Entonces, si sucedía esa aparición en el cerro del Tepeyac, era Tonantzin en la figura de la Virgen manifestándose. Y entonces, pues lógicamente, los indígenas iban verdaderamente a creer en la doctrina católica porque se estaba manifestando Tonantzin en la Virgen de Guadalupe. O sea, si no es sincretismo esto, ¿cómo se le puede llamar?
Estamos mezclando una leyenda azteca con una doctrina o con una enseñanza que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y al unirla, entonces, al unir esta enseñanza, lo que están haciendo es atraer, ¿verdad?, a que los indígenas creyeran en esta veneración a esta imagen y entonces pudieran convertirse al catolicismo y dejar sus sacrificios, sus ofrendas, dejar toda esa idolatría de los dioses para solamente rendírsela ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. El mensaje que les devolvía la razón de vivir, que les explicaba lo que padecían y les ofrecía esperanzas. Tenían que crear un mensaje de esperanzas, un mensaje de amor, un mensaje de salvación por medio de Tonantzin. El quinto sol había muerto, pero había llegado un nuevo sol, un sexto sol. O sea, había acabado una etapa en la historia de los aztecas y tenía que comenzar otra. ¿Dónde estaban incluidos quiénes? Los conquistadores. ¿Dónde estaban totalmente incluidos los españoles? Que el Tepeyac floreciera no quería decir nada para los españoles. Todo lo más un dejo de ternura y poesía. Para los indios la felicidad, el paraíso, el Dios verdadero estaban identificados indisolublemente con las flores. Así que el que la Señora del Cielo hiciese un vergel florido precisamente de ese rincón de su arrasada tierra, la morada de Coatlicue, Tonantzin, cuna de Huitzilopochtli y crisol simbólico de su raza, les manifestaba íntimo conocimiento y amor de su cultura, plena aceptación de su heroico pasado y aliento y esperanza de un condigno futuro. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando aquí, no estamos hablando de María, la mujer de Israel, la mujer judía, ¿verdad?, en la que vino un ángel que le expresó que tendría a Jesús, que le llamaría Emmanuel y que su nombre sería Jesús y que sería Dios con nosotros. No tiene nada que ver, aquí no hemos mencionado, no ha mencionado ni siquiera el nombre de María, no ha mencionado el nombre de Jesús, no ha mencionado ni siquiera esa historia del nacimiento de Jesús. Aquí están mencionando la historia de Ometeotl, que nada tiene que ver con el Jesús en el que creemos nosotros, que nada tiene que ver con el Salvador, Hijo de Dios, que hoy reina con el Padre y con el Espíritu Santo en la gloria. Aquí hemos dicho muchos nombres: Coatlicue, Tonantzin, Huitzilopochtli, Ometeotl, la Señora del Cielo. Posteriormente les demostraré que inclusive en tiempos anteriores, en pueblos muy cercanos a Israel, había una cultura que le rendía culto y le llamaban a la Señora del Cielo, que no tiene nada que ver con María, porque María en ese tiempo todavía no existía. Y es la misma, posiblemente sea la misma creencia que los aztecas. Acuérdense que la creación del mundo y la creación del hombre viene de Dios. Y el hombre se pervirtió en las creencias y se alejó de Dios y por lo tanto buscó una esperanza en la naturaleza y en los fenómenos para creer en algo y para tener una esperanza y rendirle ofrenda y que le fuera bien en la vida. Pero estaba mal enfocada la enseñanza porque el Dios vivo, el Dios del universo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. A esto se suma otro título de Ometeotl, otro nombre de este hijo de Tonantzin, Xalxiu Tlatonac, el que hace brillar las cosas como jade. Y esto había ocurrido en el Tepeyac. Aquí menciona, este mismo estudio que estoy leyendo, menciona que los cristianos, como José Luis Montecillos, Daniel Sapia, Jorge Arturo Muñoz y otros,
La simbiosis o similitud entre la Virgen de Guadalupe y la Tonantzin del Tepeyac representa una idolatría continuada, tal cual. Eso es lo que representa, una idolatría continuada y un engaño del que se valieron los frailes para mantener a los indios en la idolatría. Su hipótesis es que los franciscanos aprovecharon que los indios tenían una diosa madre y simplemente les dijeron que esa diosa madre era ahora María. Pues sí, eso fue lo que les dijeron. Y aparte le pusieron otro nombre, María de Guadalupe, ¿verdad? El asunto de la Tonantzin era similar a como lo conciben hoy, ¿verdad? Los cristianos. Idolatría disfrazada, y así la denosta. Fíjense quién habla de esta idolatría disfrazada. Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Él, en la Historia General de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún, quien escribió la Historia General de la Nueva España, o sea, historia de México, cuando llegaron los españoles a este país y las conquistas, están ahí. Toda esta historia está ahí. Y ahí menciona este fray, que es católico, lógicamente, Fray Bernardino de Sahagún, está mencionando que esta adoración y veneración a la Virgen de Guadalupe es idolatría disfrazada. Y era un fray franciscano, de la orden franciscana. Entonces, aquí estamos hablando que hasta ellos mismos detectaron que esto era una idolatría, que era continuar esa idolatría para hacerlos a la religión. Entonces, ¿por qué Tonantzin? Tonantzin era en la religión azteca la madre de Huitzilopochtli, no la madre de Jesús, la madre de Huitzilopochtli, el dios tribal de los mexicas y por lo tanto su símbolo, su representación, el pueblo del sol. ¿Qué quiere decir que este hijo representaba el sol? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? Veneraban con fervor a Tonantzin por ser precisamente la madre de su dios principal, de su dios tutelar. La aparición de la Virgen haciendo florecer el Tepeyac era como dignificar el lugar de Tonantzin, dignificar el seno de donde había nacido Huitzilopochtli. Era manifestar un amor y una entrega a través de flores y cantos al pueblo del sol, a los hijos de Tonantzin y seguidores de Huitzilopochtli. El Tepeyac, siendo cuna de Huitzilopochtli, era también símbolo de la misma raza azteca. Entonces, en esta parte, Ometeotl demostraba su aceptación y su reconocimiento a este pueblo a través de un Amoxtli. ¿Qué es un Amoxtli? Los Amoxtli eran los mensajes escritos de los indígenas, cuyos dibujos expresaban ideas completas, como es el caso de los códices, que requerían de traducción. Era un códice donde Ometeotl daba un mensaje completo a sus hijos mexicanos. Ometeotl daba un consejo a sus hijos mexicanos. Si él era un dios, ¿por qué iba a ser padre? Y además tenía una madre. O sea, no existe congruencia con este sincretismo que tiene que ver con la adoración a la Virgen. Aquí tengo una Biblia de las Américas. Esta Biblia es una Biblia católica. Hoy voy a usar esta Biblia precisamente porque estoy hablando de una tradición de la Iglesia católica, de la cual están equivocados, están llevando a la gente hacia la idolatría. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20. Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás
escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero soy misericordioso por 1000 generaciones con los que aman y observan mis mandamientos. Está muy claro que no debemos ni hacer imágenes, ni adorarlas, ni hacer esculturas de ningún tipo. Aquí lo dice en la misma Biblia que los católicos usan, pero que no leen, que no tienen el conocimiento y que viven ciegos tras la adoración de ídolos hechos de manos de hombre. No debemos hacer ni siquiera imágenes de Dios, dice, ni de nada de lo que hay en el cielo, ni de nada de lo que hay en la tierra. Porque Dios es celoso, Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Y estamos hablando que la Iglesia Católica tomó unos aspectos de la religión azteca para llevarlos a la convicción de creer en la religión católica. Hicieron una conversión, pero hicieron una conversión no a través de la palabra, no a través del evangelio, sino a través de combinar una religión indígena, unas ideas y una cultura indígena y unas tradiciones con una tradición católica. Ahí están estas ideas, ahí está esta parte en donde verdaderamente Dios no quiere esa adoración, donde no aborrece y trae maldición hasta 4 generaciones de cada familia que haga esto. Tenemos un México verdaderamente perdido por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver estos aspectos, ¿verdad?, de que hay en el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver esta imagen, vamos a analizarla. Fíjense, el rostro de la guadalupana es el de una jovencita que ni es completamente india ni completamente española, sino mestiza. ¿Qué están creando ahí? Con la creación del rostro mestizo, están queriendo combinar, ¿verdad? Decir, vamos a unirnos como culturas. Puede haber una riqueza si nos unimos como culturas, una riqueza cultural, una riqueza ideológica, una riqueza religiosa tal vez también. Puede salir algo bueno. Era como decirle al indígena, mejor unámonos, ¿verdad?, en paz. Ya dejemos de pelearnos, dejemos de estar combatiendo y unámonos en pos de una misma idea. En el mestizaje está la idea de lo que ellos querían expresar. En el Anáhuac aún no existían muchachas mestizas de esa edad. Ahora díganme, si dicen que no existía mestizaje, que no existían jóvenes de esa edad mestizas, Hernán Cortés ya había conquistado y además había logrado conquistar el corazón de Malintzin, conocida como la Malinche, ¿verdad? Y se había casado con ella y tenía relaciones con ella. Entonces sí había, ¿verdad?, mestizaje. Claro, ¿usted cree que no tuvieron hijos? Claro que hubo mestizaje. Claro que hubo esa combinación. Claro que de ahí nació el mestizaje, de esa unión entre dos mundos. Pero la idea estaba clara para cada día unir más al catolicismo a aquellos indígenas que no creían en él. Añadamos a esto unas palabras significativas en el Nican Mopúa, que es un códice, donde la Señora del Cielo no es María, no es la Madre de Jesús, no está hablando de la Señora del Cielo en la que ellos creían, en Tonatzin, ¿verdad?
Daré todo mi amor porque yo soy en verdad vuestra madre compasiva, tuya y de todos los que en esta tierra estáis en uno. Ya están poniendo palabras. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores. Eso de estáis en uno también es una alusión al mestizaje, pues indios españoles se unían en una nueva raza, ¿verdad? La mestiza, la mexicana que vive ahora y este nacimiento de México era la aurora del sexto sol. Seguimos hablando de las creencias aztecas, de las creencias indígenas. Seguimos hablando de esa ideología, de esa idiosincrasia y de esa enseñanza. Otro aspecto, el jade. Otro detalle interesante es que la guadalupana significa una unificación de las dos religiones y las dos razas, nada que ver. La Virgen demostraba amar y apreciar la cultura y la simbología indígena, pero dejando claro al mismo tiempo que ella representaba y era parte de la religión española, del cristianismo que le llamaban ellos, pero aquí vamos a decir del catolicismo, porque la verdad no es cristianismo. El broche que lleva en el cuello era como el óvalo de jade de las estatuas de los dioses, que llevaba grabada una cruz como la de las insignias castellanas. Y el jade también era importante en la cultura india por ser el in Xalchihuitl Inquetzali, jade y pluma preciosa. El manto azul. El manto azul, Xiuxitilmatli o tilma de turquesa, era utilizado por los tlatoanime, los principales, y es así también una alusión a Huitzilopochtli, por significar el Ixcuautli Xochouki, el cielo azul, que era el séptimo de los 13 cielos. Creencia totalmente indígena, totalmente azteca. Era de la religión esto de los 13 cielos, donde vivía Huitzilopochtli. Un cielo de este color representa el cielo nocturno, que significaba también el Yoguali Ejecatl, noche viviente, en referencia a el invisible, impalpable, que era Ometeotl precisamente. No está hablando de Jehová, no está hablando de Dios, no está hablando de Yahvé, no está hablando de Jesús. No está hablando que el invisible, reconocido aquí, el impalpable es Jesús. Era Ometeotl. Estamos hablando totalmente de una religión totalmente indígena azteca. La túnica rosa. El color de la túnica es más bien rosado como bermejo y también significaba el color del sol, el rubio rojizo del sol que nace y muere, el color por excelencia de Huitzilopochtli y el título Yestlanquenqui, otro título de Ometeotl. Todo esto es cultura pagana, todo esto es paganismo, porque es cultura al sol, es la veneración al sol. El color del sol, ¿verdad? Yestlanquenqui, vestido de rojo, otro título para Ometeotl. ¿En qué momento se está mencionando a Jesús en medio de esto? ¿En qué momento se está mencionando a Dios como el Padre Creador? A Dios, donde Dios cambia mentes, cambia culturas, cambia religiones para poder adorarle en espíritu y en verdad. En ningún tiempo y en ningún momento. Así se expresaba la señora en el Nican Mopúa, que era un códice. Y estamos hablando de la señora, estamos hablando de totalmente esta diosa llamada Tonantzin. Estamos hablando de Tonantzin, Coatlicue. Vamos a ver las palabras. Les voy a ir mencionando las palabras. Van a aparecer ahí en la pantalla de lo que dijo en idioma náhuatl, que era el idioma oficial de los aztecas. Nehuatl in Nesenquisca, Semicac, Ixpochtli, Santa María in Inantzin, Inhuel Neli Teotl, in Ipal Nemowani, in
Tello Collani, Intlowe Nahuaque, Iluicagua in Tlaltipaque, ¿verdad? Esto, tal vez lo pronuncié mal, yo no sé hablar náhuatl, le estoy diciendo lo que dijo en náhuatl, ahora se los voy a decir en español. Yo soy la enteramente por siempre Virgen Santa María, venerable Madre de Dios, verdaderísimo Dios, aquel por quien se vive, creador de los hombres, Señor del cerca y del junto, aquel cabe quien está todo, dueño del cielo y de la tierra. Parafraseando, podríamos traducir: yo soy la que os han dicho los misioneros, una mujer realmente virgen y realmente madre. No soy una diosa, pero soy mucho más que cualquiera de las vuestras, pues soy madre auténtica de Ometeotl, el que está por encima de todos los dioses. Está hablando de Dios Padre, de Dios Creador. ¿Está hablando de Jesús? No, en ningún momento hay palabras de Jesús, ni palabra de Dios. Y dice: y el único que lo es verdaderamente de aquel por quien vivís, de vuestro Creador y Conservador, que todo lo controla y que reina en todo el universo. Y yo, madre de Ometeotl, pido ser madre vuestra, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de todos los hombres de cuantos me amen, me busquen, de cuantos todos me otorguen en su confianza. No resulta extraño, por lo tanto, que los indígenas se convirtieran por millones al catolicismo. Los españoles hicieron el fraude para convertir a los indios más fácilmente. Hasta 1531 eran relativamente pocos los indígenas convertidos, ya que veían esa nueva fe contraria a sus valores y creencias. No olvidemos que los misioneros trataban a los dioses aztecas de ídolos, cosas satánicas, y que merecían ser destruidas, deshechos sus templos y toda su cultura aborrecida, siendo realmente pocos los europeos que se interesaban de buena fe por la cultura mesoamericana. Sahagún se interesó sobremanera por la cultura azteca y realizó una monumental obra en la que rescata muchos datos de la misma, pero no lo hizo por admiración de su objeto de estudio, sino lo hizo para estudiarla, conocerla y saber cómo destruirla desde sus cimientos. O sea, todo este conocimiento del que hemos estado hablando fue utilizado, la función era destruirla, destruir esa cultura para que la cultura española sobreviviera y estuviera por encima de la cultura del pueblo mexica o del pueblo azteca y de los indígenas de Mesoamérica. La conquista, ¿verdad?, venía ya no para establecer una religión por medio de la violencia, por medio de acabar con la cultura, sino de establecer en ellos la cultura nueva española y con ellas la religión. Y eso es totalmente histórico y está comprobado, lo estoy leyendo en este documento. No es un documento que yo escribí, es un documento, y vemos aquí Luz Domini, Investigación Guadalupana. Lo puede usted buscar, búsquelo ahí en internet para que vea todo lo que dice. Y lo está escribiendo un católico diciendo por qué es verdad la historia de la Guadalupe. Pero estamos viendo cómo se contradice. Porque inclusive los frailes o los franciscanos de esa época no aceptaban la idolatría hacia la Virgen. Ahora dice, fíjense lo que dice en esta parte: pero ante el evangelio náhuatl de la señora, ¿el evangelio náhuatl de quién? De la señora.
abrazaron la nueva fe en masa y desde ese momento México era una nación católica tan profundamente que hoy sigue siendo un país abrumadoramente católico y guadalupano. Hoy tenemos el 80% de la población es católica porque muchos ya han venido al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios, se ha perdido su pueblo, ¿verdad? Y aquí nos muestra, en la palabra de Dios dice, pero ante el evangelio náhuatl de la señora. Entonces vamos a ver lo que habla la palabra de Dios en la Biblia católica, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre un evangelio que no es el que dejó Jesucristo. Dice en Gálatas 1:6, dice Pablo a los Gálatas: no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que os anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho y ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Y estamos entonces leyendo aquí en Gálatas 1, del 6 al 9, en la Biblia católica, que no hay otro evangelio. El evangelio es uno. La palabra de Dios es una. Y aquí lo que está diciendo este documento, dice, pero ante el evangelio náhuatl de la señora. O sea, un evangelio muy diferente del que está en la Biblia, del que está en la palabra de Dios. Sea maldito el que haga creer en esto. Y lo dice la palabra de Dios ahí. Usted lo puede revisar, Gálatas 1, del 6 al 9. Sea maldito aquel que les trate de poner una palabra como si fuera parte del evangelio. Esto no es el evangelio de Cristo, no es la palabra de Dios. Esto es una leyenda escrita por una persona que quería, ¿verdad?, tener manipulado al pueblo por medio de esta creencia. Y que, amén, también los católicos quisieron utilizar estos hechos para manipular al pueblo indígena de esa época para convertirlos al catolicismo por medio de una enseñanza religiosa de su pueblo, equivocada de alguna manera. Por eso se convirtieron. Y por eso dice Sahagún, así lo comenta Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, quien hace una vinagrada relación entre la Tonantzin pagana, un dios pagano, y la guadalupana. Y no olvidemos tampoco que Sahagún, franciscano y Bustamante fustigaban por esta y otras causas a sus colegas dominicos. O sea, les hacían ver que estaban en un error, que no tomaran esas cosas, que no hicieran caer a ese pueblo en idolatría, ¿verdad? Como el arzobispo Montufar. O sea, le decían al arzobispo Montufar: no hagas eso, no les crees una idea falsa, esto es una mentira, esto es idolatría, esto no le agrada a Dios. Pues los dominicos eran mucho más moderados y considerados con los indígenas. ¿Más moderados y considerados en qué sentido? En hacerse como ellos para ganárselos y que ellos vinieran a la religión católica con creencias falsas. Siendo el mejor ejemplo Fray Bartolomé de las Casas. Ya para finalizar este estudio que estamos sustentando también con parte de la Biblia, dice: las apariciones guadalupanas representan ya el fin de la propia religión indígena. Hoy día ya no existen adoradores de Tonatiuh, Huitzilopochtli, Tlaloc o Quetzalcóatl. El pueblo azteca verdaderamente había muerto, ofrendándose en sacrificio para dar vida a otro pueblo, el pueblo mestizo mexicano. Es decir,
murieron las creencias, murieron las tradiciones aztecas, algunas, no todas, otras las retomaron la religión católica para combinar ciertas ideas, ciertas cosas con lo que ellos venían predicando en su doctrina, como un Día de Muertos y todas estas cosas que son aborrecibles a Dios. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que no hay otro evangelio. Estamos viendo que la idolatría es aborrecida por Dios y que Dios no quiere que hagamos ídolos. Dios no quiere que veneremos imágenes. Ahí en Éxodo, vamos analizando y viendo Éxodo, todo lo que pasa, ¿verdad? Que cómo libera a Dios al pueblo por parte de Moisés, establece leyes, establece reglas al pueblo, lo va estableciendo como un pueblo. Establece los 10 mandamientos ahí en el capítulo 20. Ahí en el capítulo 32 de Éxodo podemos ver lo que acudió con el pueblo, lo que aconteció con el pueblo. Cuando Moisés estaba allí en el monte Sinaí, teniendo una relación con Dios, donde de alguna manera le había establecido las leyes que le iba a pasar al pueblo, y duró ahí muchos días en la presencia del Señor, y entonces el pueblo se empezó un poquito a tener miedo, a desesperarse, a no tener paciencia para recibir a Moisés y recibir qué es lo que había dicho Dios, ¿verdad? Para ellos. Y entonces la palabra de Dios, vuelvo a decir en la Biblia que tengo aquí, la Biblia católica, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió ante Aarón y le hizo esta petición: anímate, fabrícanos un Dios que nos guíe. El hombre siempre ha querido, ¿verdad?, producir su propio Dios, poner un concepto en físico de ese Dios, de un Dios X. Y ese Dios, ellos lo pusieron como en forma de un becerro. Dice, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón les contestó, fíjense, Aarón, en vez de ser guía espiritual, de decirles, no, Dios ha establecido, ¿verdad?, que lo adoremos, vamos a esperarnos, no tenemos por qué adorar. No, él, fíjense la orden que dio Aarón, que era el sacerdote, ¿verdad?, establecido por Dios. Que sus mujeres, sus hijos y sus hijas se quiten los aretes de oro que llevan en sus orejas y me lo traigan. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y éste los recibió de sus manos, los trabajó con el cincel y fabricó un becerro fundido. Ellos exclamaron: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Aarón lo vio y construyó un altar delante del becerro. Después proclamó: mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor, en honor de Dios. Ellos querían venerar, alabar y bendecir a Dios y ofrecerle una fiesta a Dios. Al día siguiente se levantaron muy de mañana, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. La gente comió y bebió abundantemente y luego comenzó a divertirse. Comenzaron a cometer atrocidades, bebieron, se alcoholizaron y empezaron a divertirse. Pero la diversión no iba a solamente hacer bromas y estar tomando, sino también había fornicación y había adulterio. Acusación divina y primera intercesión de Moisés. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque se ha pervertido tu pueblo. Fíjense lo que dijo Dios: se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que les señalé, pues se han fabricado un becerro de metal fundido. Se están postrando ante él, le ofrecen sacrificios y repiten: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y añadió el Señor: me estoy dando cuenta de que este pueblo es un pueblo terco. Déjame, voy a desahogar mi rabia contra ellos y los aniquilaré. A ti, sin embargo, te convertiré en padre de una gran nación. Hay una promesa que le da Moisés de que será padre de una gran nación, que va a exterminar ese pueblo idólatra. Moisés suplicó al Señor, su Dios, diciendo: Señor, Moisés intercede por el pueblo,
pidiéndole perdón por él. Señor, ¿por qué se va a desahogar tu rabia contra tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto con tan gran fuerza y poder? ¿Vas a permitir que digan los egipcios, lo sacó con mala intención para matarlo en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Calma tu enojo y arrepiéntete de haber querido hacer el mal a tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, tus servidores, a quienes juraste por tu honor y les prometiste: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a sus descendientes esa tierra de las que les hablé, para que la posean en herencia perpetua. Y el Señor se arrepintió del mal que había querido hacer a su pueblo. Moisés regresó de las montañas con las 2 tablas del testimonio en su mano. Las tablas estaban escritas por ambas caras, por un lado y por otro. Eran obra divina, y la escritura grabada sobre las tablas era escritura divina. Dios había escrito sobre las tablas. Había puesto ahí sus mandamientos y había puesto su ley para que se grabara en la piedra y no se les olvidara a los hombres que tenían que obedecerla. Josué, escuchando el griterío del pueblo, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Moisés contestó: ni es grito de vencedores, ni es lamento de vencidos. Lo que oigo son cantos de fiesta. Cuando estaban ya cerca del campamento, Moisés vio el becerro y las danzas. Su ira se desató, arrojó las tablas y las rompió al pie de la montaña. Tomó el becerro que lo habían hecho y lo quemó en el fuego. Lo molió hasta que lo hizo polvo y lo mezcló con agua y obligó a los israelitas a que se lo bebieran. Después Moisés interrogó a Aarón: ¿qué te ha hecho esta gente para que les permitieras cometer tan gran pecado? La responsabilidad de Aarón de guiar ese pueblo mientras no estaba Moisés como sacerdote de Dios había fallado. No te enojes, Señor. Tú sabes que este pueblo está inclinado al mal. Me dijeron: fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habría sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Yo les respondí: quien tenga oro, que lo entregue, y me lo dieron. Entonces le eché fuego y salió este becerro. Moisés se dio cuenta de que el pueblo estaba sin control por culpa de Aarón, que lo había expuesto a hacer la burla de sus enemigos. Entonces Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: conmigo los del Señor. Y todos los levitas se le unieron a él. Él les ordenó: esto dice el Señor, Dios de Israel, que cada uno se arme con su espada y recorra el campamento, que lo revise de puerta en puerta y ejecute a los culpables, incluso a su propio hermano, su amigo o a su pariente. Los levitas cumplieron la orden de Moisés y aquel día fueron ejecutados unos 3,000 hombres del pueblo. Moisés les dijo: hoy se han consagrado como sacerdotes del Señor, porque lo han puesto por encima de su hijo y su hermano. Por esto el Señor les otorgó hoy la bendición. Tal vez es muy largo esta historia, pero habla de que hicieron una imagen, desobedecieron a Dios. Adoraron, se inclinaron ante ella, diciéndole que era el Dios que los había sacado de Egipto, cuando Dios no es una imagen. Dios nunca se ha mostrado, nadie lo ha visto para hacer imagen de él. Nadie hizo una imagen de Jesús para adorar, una imagen, una fotografía de Jesús. Ni aún aparece en la Biblia que una mujer haya limpiado el sudor de Jesús y se haya quedado la imagen impregnada. En la parte de la palabra de Dios, en ninguna parte de ese recorrido que Jesús hace a la cruz, aparece ningún hecho de ese sentido. No debemos adorar ninguna imagen, no debemos ser idólatras, no debemos poner nuestro corazón por arriba, nuestro corazón hacia imágenes o hacia ciertas personas o hacia ciertos ídolos por encima de la adoración en espíritu y en verdad que le debemos a Dios. Y si aquí dice que la señora esta de los cielos, que no es la Virgen, no tiene nada que ver con la Virgen María, no tiene que ver con esa mujer bienaventurada que trajo a Jesús, no tiene que ver nada con ella. Porque ella nunca se vanaglorió, ella se hizo sierva del Señor. Y estaremos dando la segunda parte donde vemos el escrito, donde no se reconoce, donde un miembro de clérigo de la Iglesia Católica
en 1883 escribe un escrito acerca de la falsa imagen de la Virgen y de la falsa adoración a ella. Esa es la siguiente parte que vamos a ver. Yo no lo escribí, lo escribió, ¿verdad?, un miembro del clérigo de la iglesia. Dice: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaban un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, no Ometeotl, porque él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Quién salvará a su pueblo de los pecados? Jesús, no María. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, y sin tener relaciones conyugales, ¿verdad?, hasta que nació Jesús. Después de que nace Jesús, ya tuvieron relaciones conyugales. Ella dio, sin tener relaciones conyugales durante ese tiempo, ella dio luz a un hijo al que José puso por nombre Jesús. Ahora vamos a Lucas. Vamos ahí a Lucas 1, donde se anuncia el nacimiento de Juan y de Jesús. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel, una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. ¿Cuál era el nombre de la virgen? María. ¿Era Tonantzin? No. ¿Era Coatlicue? No. ¿Era Guadalupe? No. María. Dice, el nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Un saludo, la saludó. Ahora, al oír estas palabras, ella quedó desconcertada. Dijo: ¿por qué me saluda de esta manera? Y se preguntaba qué significaba tal saludo. Quiere decir que ella no sabía, ¿verdad?, qué estaba pasando. El ángel le dijo: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, el que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Esto cumpliéndose la profecía de que el Salvador vendría de la familia de David, que vendría de la descendencia de David y que sería del pueblo de Israel. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. ¿Cómo será esto? Pues no he tenido relaciones sexuales con nadie, ¿verdad? El ángel le contestó: ni con José, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que todos tenían por estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices, y el ángel la dejó. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. ¿Se vanaglorió de ser la madre de Jesús? ¿Se vanaglorió y dijo: voy a ser la madre de Dios? En ningún momento. Y en ningún momento pidió adoración, pidió alabanza y pidió ni siquiera que la adoraran. Porque ella sabía los mandamientos. Porque ella sabía precisamente que nadie está por encima de lo que Dios manda. Y si vamos más adelante, cuando es la visitación, cuando ella visita a Isabel,
Cuando se entera, ¿verdad?, que van a hacer, que va a tener un hijo a los 6 meses, va y la visita, se queda con ella. Y en el saludo le dice: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú, bienaventurada tú, que has creído, porque en ti se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. Y entonces, ¿qué hace María? No, pues soy la reina del cielo. Soy la madre de madres, soy la señora de señoras, me tratas con respeto, con adoración y alabanza. No, fíjense lo que dijo ahí en el versículo 47 del capítulo 1. Mi alma glorifica al Señor. ¿A quién glorifica? Al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lo está reconociendo como también Salvador de ella, porque ella también es una mujer pecadora. Todos, no hay ninguno justo en este mundo que no seamos pecadores, porque venimos de la naturaleza de pecado del hombre. Porque ha mirado la humildad de su sierva, la trata como Señor, como Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, su nombre es santo. ¿El nombre de quién es santo? De Jesús. ¿Quién ha hecho cosas poderosas? En ella. ¿Por qué? Porque ha mandado al Salvador, al Mesías, por medio de ella. Se siente dichosa, bienaventurada de que Dios la haya elegido. No se siente ella, ¿cómo le diré? No se siente grande por esa acción, se siente inclusive sierva, se siente que no lo merecía y que Dios le ha dado un merecimiento grande, un privilegio. Y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. ¿A quién? A Él. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. Este canto, o esta oración, como usted le quiera llamar, el salmo, canto, esta oración, ¿a quién se la hizo María? A Dios. Y nunca se jactó de ser madre de Dios. Y nunca dijo que era madre de Dios. Ella dijo que era madre de Jesús, de ese Jesús hombre, pero nunca de Dios. Jesús ya estaba en la creación. Jesús estaba junto con el Padre y el Espíritu Santo en la creación. Si no, ¿por qué entonces Dios tendría que haber dicho, hagamos? ¿A quién le habló? Al Espíritu Santo y a Jesús mismo. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Que por Él, para Él y junto con Él fueron creadas. Por eso Dios tiene 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jamás dice Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Serían 4. Son 3 personas en un solo Dios viviente. Y al único que se le puede adorar, según la palabra de Dios, es a Dios. Y por eso adoramos y amamos a Jesús, porque es Dios mismo. Es el Dios Hijo que vino a darnos la salvación. Continuaremos mañana. Este fue un espacio especial de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted. Dios le bendiga, Dios la guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús así sea. Amén.